Son diodos que son, digamos, más lentos en la conmutación, es decir, tienen una barrera potencial más grande y por lo tanto tardan más en responder ante un cambio de señal. Entonces, digamos que ese le llaman QRR, que es como un tiempo en lo que se recupera la barrera y en lo que digamos, la adelgazan y hacen pasar la corriente. Entonces, finalmente son diodos que tienen una respuesta lenta y, y que manejan, eso sí, manejan mucha potencia, mucha más que cualquier otra. Entonces, los diodos que son destinados para rectificación regularmente son lentos y pues son de buen tamaño, ¿no? ¿Para qué? Para que soporten corriente, soporten potencia y principalmente son utilizados en fuentes de alimentación. Eh, de ahí en fuera, pues alguna otra aplicación que se quiera con ellos no son muy recomendables porque pues no son de switcheo tan rápido. Entonces, para eso vienen nuevos diodos que son más rápidos, pero que tienen un nivel de potencia pues más reducido. Y bueno, esos diodos regularmente tienen una barra de potencia pues más pequeña. Sin embargo, técnicamente la polarización que requieren es la misma, pero el tiempo de reducir esa barrera es menor y obviamente también cambian las cuestiones del bulk resistance y cambia también la situación del tiempo de respuesta, ¿vale? Entonces, internamente en los equipos pues tenemos señales que ya son de más alta frecuencia. Ahora, algunos dispositivos electrónicos como microcontroladores, como ICs, así les llaman, tiene un nombrecito muy característico eso de los ICs, este, que quiere decir Integrated Circuit. Esas cosas, todos tienen protecciones internas en las entradas sobre todo. ¿Por qué? Porque si se fijan, puede ser que en algún momento nosotros introduzcamos una señal que es de mayor potencia, que tiene mayor voltaje, y entonces las entradas no están capacitadas. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen unas partes de protección internas en cada entrada del pin y pues nos permite de cierta forma, nos da un margen. Dicen, bueno, no hay problema si te pasas con tanto valor, lo soporta. Pero ya si superamos esos valores, entonces obviamente no diseñamos en el límite, ¿no? Extremo, que si nos dice, no, pues máximo 5.5 volts y nosotros se nos pasa la mano y le damos 6, pues obviamente, o lo diseñamos a 5.5, pues lo vamos a estar trabajando al límite, seguro se va a quemar. A la larga, pues no va a durar mucho. Este, Diseñamos en el valor nominal, pero están esos circuitos de protección por si llegase a pasar que en algún momento fuera un transiente no deseado, lo recorte y sea capaz el dispositivo de responder ante eso. Entonces, todas esas protecciones pues son hechas a base de diodos. De hecho, los dispositivos les ponen ahí, en las entradas les ponen clamping diodes y precisamente es para eso, para protección. Entonces, pues bueno, ahora lo que aquí vamos a ver es cómo funciona, cuál es el mecanismo con el que funcionan dichos dispositivos o dichas protecciones en las entradas. Este primer circuito que está aquí es un recortador y si se fijan, es un recortador de la señal positiva de voltaje. A veces se requiere, por ejemplo, solamente dejar pasar a la resistencia de carga, por ejemplo, los, los valles o las señales negativas, por ejemplo, de la señal de entrada. ¿Eso qué quiere decir? Que si llegase a pasar un valor positivo de señal, puede ser que nos dañe la circuitería que está adelante. O sea, esa RL
simplifica o está, digamos, supliendo un circuito que puede ir más adelante, ¿vale? Es decir, esta RL puede ser que aquí nosotros tenemos conectado otro dispositivo como un amplificador o alguna otra parte del circuito que está midiendo aquí o que está respondiendo a esta señal. Y no queremos que le pase una señal más alta positiva. Entonces, ¿cómo opera esto? Bueno, pues imagínense que cuando nosotros tenemos la polarización positiva aquí, por ejemplo, se eleva la señal, pues está más positivo aquí que acá abajo, acá es negativo. Entonces, si vamos avanzando, se darán cuenta que aquí es positivo en este nodo y aquí es negativo. Entonces, este diodo entra en conducción. Si entra en conducción, el único voltaje que va a tener aquí de caída van a ser 0.7 volts. Y entonces la carga no va a haber ese pico de voltaje positivo. Lo único que va a haber va a ser el voltaje, la caída que tengamos aquí a través del diodo. Y bueno, pues no es perfecto. Obviamente va a haber una caída de 0.7 la que va a haber la señal. Digo, perdón, la resistencia de carga. Pero bueno, no va a haber esa parte positiva. Entonces, importante tener esta resistencia RS. ¿Por qué? Porque si no pusiéramos eso, entraría completamente en corto el diodo. Y pues obviamente sería mucha la corriente y pues se quemaría. Entonces, hacemos esta resistencia RS lo suficientemente, digamos, grande en cuanto a la resistencia al diodo, para que absorba la mayor caída de potencial aquí y el diodo no tenga que disipar casi potencia. Pero lo suficientemente pequeña al mismo tiempo para que no interfiera cuando la señal que sí deseamos que pase esté a través de RL. Dame un segundito, por favor. Entonces, les decía, tienen que ser lo suficientemente pequeña comparada con esta RL para que no interfiera en la amplitud cuando sí esté pasando la señal directamente a RL. En el segundo semiciclo, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo un voltaje negativo aquí, este lado es más negativo que este. Entonces, si vamos al diodo, el diodo está polarizado en inversa y entonces se encuentra abierto. Por tal motivo, entonces ahora tiene que conducir a través de la resistencia RL y entonces la resistencia sí ve ese voltaje negativo aplicado. ¿Sí me explico con esto? ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que es el recortador de la parte positiva. Entonces lo que vamos a ver sobre la carga es este voltaje de salida, que es se fijan los puros semiciclos negativos. Y con este pequeño, voltaje, superior. Bueno, estos diodos son de pequeña señal, los que se utilizan para este tipo de cosas, obviamente tienen menor capacidad de potencia, de disipación, pero tienen, lo que sí tienen es que son muy rápidos en el switch. Bueno, ese es un recortador positivo, Positive Clipper, que es el recortador de la parte positiva de la señal. Aquí, para efectos, de explicación, pues se utiliza una senoide. ¿Por qué? Porque tienen las dos partes, pero puede ser cualquier señal, ¿no? Aquí no hay necesidad de que tengan que ser de esta forma. Puede ser una triangular o una cuadrada, pues la va a recortar. Ok, entonces, obviamente les decía que había solamente una resistencia bulk, que es la que presenta el diodo, pero esa resistencia pues la podemos calcular bajo operación. Por ejemplo, aquí decimos que si a través del
del diodo está cayendo, por ejemplo, 1 volt cuando está conduciendo, entonces el diodo menos 0.7 sobre la corriente que está circulando a través de él, pues nos podemos nosotros estimar el valor de la resistencia del cuerpo al diodo. Ahora, aquí está la recomendación. Dice que lo que les había comentado, que RS debe ser más grande que la resistencia bulk. Entonces, dice que, bueno, obviamente si no es mayor, pues no va a funcionar. Este es el criterio para esa resistencia, y es que la resistencia en serie debe ser 100 veces más grande que RB, pero 100 veces más pequeña que RL. Entonces debe ser lo más grande de RB posible, que es este valor, pues es un estimado solamente. Y este criterio, ¿para qué? Para que no interfiera en la transferencia hacia RL. De esta forma, cuando conduzca el diodo, pues el mayor cantidad de voltaje pues va a ser esto. ¿Vale? Entonces, pues podemos nosotros estimar el valor de esa resistencia haciendo una medición pequeña, y con eso podemos calcular cuánto tiene que ir RS. Bueno, el siguiente recortador es un recortador negativo, mismo principio de operación, si se fijan, igual también tiene RS, y aquí funciona pues al contrario. Estamos hablando que si aquí es positivo, este es negativo, el diodo está polarizado en inversa, por lo tanto la señal pasa directamente hacia RL. Cuando viene el semiciclo negativo, me refiero a negativo del punto superior contra el punto inferior. Entonces este diodo entra en conducción porque está polarizado directamente y ya no deja pasar casi corriente a través de RL. Entonces toda la corriente se drena a través del diodo y la caída de potencial es a través de RS, la mayor parte. Entonces aquí cierra hacia arriba y pues ya no pasa la corriente casi a través de RL, por lo tanto la máxima caída de potencial que genera aquí pues es durante el tiempo de conducción es el voltaje de polarización del diodo, y son 0.7. Entonces vería solamente este 0.7 negativo la carga, y lo demás, cuando sí conduce la carga en vez del diodo que está abierto, pues son el máximo de voltaje pico. Obviamente, idealmente, porque aquí va a haber una pequeña caída de tensión. ¿Sí? Cuando conduzca de todas formas va a haber corriente, pues tiene que pasar a través de RS. Pero como RS la escogimos 100 veces más chiquita, pues obviamente va a quitarle el menor voltaje posible. ¿Vale? Vamos a poner un circuito de esos para que lo vean cómo funciona. Entonces, déjenme poner aquí un Spice. Vamos a darle guardar de una vez, porque si no, lo ando simulando y se me hace un tiradero de cosas. Es un clipper. Vamos a hacer el negativo clipper. Entonces vamos a colocar nuestra señal senoidal. Les digo, esto es simplemente efectos de explicación, pero puede ser cualquier tipo de señal. Vamos a poner nuestra RS, nuestra resistencia de carga, y finalmente el diodo recortador. Bueno, vamos a ponerlo así, ahorita decidimos para dónde. Punto de referencia.
Dijimos que este es un senoide. Vamos a ponerle unos 20, sí, 20 kilos. Vamos a pedirle unos 20 ciclos. Eso ahorita me ayudan a calcular el tiempo. La amplitud, vamos a decirle que es bajita. Vamos a pensar en 5 volts. ¿Cuánto tiempo llevarían 5 ciclos en una señal de 20 kilos? Ahorita solo voy a poner un estimado. Voy a decir que este es de 2 ohms. Y está 100. Entonces, vamos a pedirle que sea 500 ohms. Creo que así cumple los criterios, ¿no? Y aquí el diodo que vamos a poner, de hecho aquí sugiere el 1N 914, que es este. Piense que la corriente promedio pues son apenas 200 miliamperes, ¿no? Es un valor pues bastante pequeño. Vamos a ponerle esto a SRS. ¿Cuánto me da entonces de tiempo? Esa es la resistencia de carga. 250 micros. 250 micros, ok. Entonces, ahí sosténgame ese valor. Le voy a poner aquí BNL. Voltaje en la carga. Vamos a etiquetar aquí. 250 micros, entonces vamos a poner aquí 150 microsegundos, aquí 0. Vamos a correr, vamos a ver qué sucede. Entonces, fíjense que de aquí, pues aquí tenemos la señal completa, pero justo al pasar por aquí, ya tenemos un recorte de señal. Y pues, si se fijan, si está abombado, ¿no? Este de aquí. Como que todavía lo deja ahí, deja pasar una parte. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver qué pasaría si exageramos esta resistencia, no sé. Me ocurre 10. Sí mejora esa parte, pero ya le tumbamos un buen de señal en la parte inferior. Miren. Ahí tenemos 4.89. Estamos quitando técnicamente 11 milivolts. Debajo es de 5. Entonces, no, 10 milivolts estaremos quitando. Y en el paso tendríamos un máximo de voltaje de 1.07. Entonces, la resistencia para sería, tenemos 1.07 volts menos 0.7. ¿Cuánto tendríamos? Vamos a hacer la cuenta. .37.
Ajá. Tenemos, dije, 1.07 menos 0.7. Todo eso dividido entre... pero no tengo la corriente. Esto sabe la corriente. Ahí. 389, técnicamente 390 miles. Eso me da técnicamente un ohm de bulk resistance, pero si es 100 veces, pues va a ser bastante, porque no va a alcanzar a cumplir. La resistencia que yo debería tener aquí, entonces no puede ser de 500. Aquí serían, el valor de resistencia que deberíamos de cumplir debería de ser de 100 aproximadamente. Bueno, vamos a calcularlo aquí. Este criterio nos dijo que eran 100, ¿no? 94.87. Con aquí 94.87. Y esta, pues debe ser 100 veces más grande que esta. Entonces la mínima debe ser 100 veces más. Debería ser técnicamente casi los 10 kilos, ¿no? Y vamos a poner 10 kilos, la mínima que deberíamos de tener ahí para cumplir el requisito. Entonces, sí, efectivamente ya vamos a dar la corriente. Y ahora sí tenemos solamente la caída de 0.7 milivolts a través del diodo. Y la otra parte pues se queda a través de RS, y la parte positiva, bueno, la parte negativa que pasa a través de la carga, pues, técnicamente es toda la señal libre. Aquí está 4.94 volts. Entonces, de esa forma, pues, digamos, es que hay una palabra para decir, como deformación de la señal, pero no la recuerdo. ¿Cómo se dice cuando deformas algo? Aparte de alterar. Bueno, sufre menos modificación la señal de paso. ¿Vale? Y van a decir, bueno, profe, pero pues, ¿qué chiste tiene, no? Porque entonces tiene una resistencia muy grande. Pues en realidad estos circuitos no se requieren casi con corriente. Aquí lo que queremos es la señal. No sé si me explico. O sea, aquí queremos la forma de la señal, pero no nos interesa que tenga corriente casi. Porque obviamente aquí si ustedes ponen una resistencia más corta o lo que está el circuito más adelante es de resistencia muy baja, pues obviamente esto no va a servir, va a tronar. Porque se va a ver bien modificar la señal. Y ustedes demandan mucha corriente al voltaje en paralelo a través del diodo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, comparado con 10 kilos, pues esta resistencia es mucho más pequeña. No sé si más o menos me explico. O sea, aquí lo que queremos es la forma de la señal. Solamente. Nos puede servir para, les digo, solamente para monitoreo.
Y aparte no tenemos casi desperdicio de señal. Bueno, ahora vamos a poner el negative clipper. Pues es sencillo, solamente tenemos que voltear el diodo, ¿verdad? De todo lo que tenemos que hacer. Rotar a volverlo a conectar, correr, y ahora tenemos la parte positiva. Bueno, tenemos la caída igual, en paso, pero es negativo, y la señal sobre la carga, que es igual, casi se conserva íntegra. No había decidido yo que era así positivo o negativa. Yo dije negative clipper, este sería el correcto porque estoy recortando la parte negativa. Bueno, hay una aplicación, lo que les decía, dentro a las entradas de un diodo, que es el diodo limitador o clamp. De hecho, así se refieren, aunque vamos a ver clamping diodes aparte, pero así se refieren dentro de un integrado. Y aquí está lo que les platicaba, por ejemplo. Si tenemos un circuito sensible, regularmente, por ejemplo, bueno, no han utilizado, me comentaba, ¿verdad?, nada de amplificadores operacionales, pero, por ejemplo, en esos amplificadores, pues la señal de entrada regularmente va en el orden de los milivolts. Casi nunca amplificamos, obviamente, una señal de 2 volts o 3 volts, es poco común. O sea, siempre los amplificadores se desean también trabajar en señales no tan grandes, o sea, de entrada en el orden de los milis. Entonces, es suficiente con que la señal de entrada en las terminales de un amplificador operacional no supere unos cuantos milivolts. Entonces, ¿para qué? Para que funcione ideal. Una, porque no van a hacer que disipe potencia ese circuito integrado, porque no se requiere. O sea, los amplificadores siempre son para tratamiento de señal, pero no para de ahí sacar y mover cargas pesadas. De hecho, el amplificador operacional precisamente hace eso. Hace operaciones de multiplicación, división, restas, saca raíces cuadradas, puede simular bobinas, etcétera, pero la señal de salida no se emplea directamente a la carga. La señal de salida, si vamos a manejar una señal de carga, entonces de ahí pasamos a un transistor. Y ese transistor es de potencia, ya sea un MOSFET o un BJT. ¿Vale? Entonces, si se fijan, por ejemplo, en los equipos de audio, si ustedes tienen un ecualizador, de hecho les voy a platicar una triste historia, ¿no? Nosotros tenemos cuando estábamos morros, un tío que se fue al otro lado, se trajo unos aparatos, pero no sabía ni qué compró, ¿no? Pues le vendían, tenga estos aparatos, y él pensaba que todos eran de audio y que eran diferentes, ¿no? Pero en realidad le vendieron entre esas cosas un ecualizador de 16 bandas por canal. O sea, está perroncísimo ese ecualizador. Y uno de mis canales, el más chico, que pues digamos que no era su pasión la estudiada, ¿no? Se le ocurrió conectar las bocinas directamente a la salida del ecualizador. Y pues vio que sonó, sí, pero un ratito después ya dejó de sonar. Y lo que pasa es que le quemó las salidas. ¿Por qué? Porque ese ecualizador lo único que tomaba era la pequeña señal y entonces la filtraba a través de todos los circuitos integrados, todos los op-amps, filtros con resistencias y capacitores en cada ancho de banda, en cada banda, perdón. Y obviamente de ahí sale a un equipo que es lo que todo el mundo le dice que el poder, ¿no? Pero en realidad es un amplificador de potencia. ¿Qué hace ese amplificador de potencia? Pues que ya como va la señal, ahora sí le da corriente.
y esa corriente ahora sí es para manejar las cargas. Entonces, obviamente él sacó la pequeña señal, le puso la carga luego, y que es una bocina que tiene alrededor de 8 ohms o 4 ohms, y pues son de mucha disipación de potencia. Entonces, cuando pasó por la bocina se dan cuenta que cortocircuitó las salidas y adiós mundo cruel. De hecho, el poderosísimo Technics queda de 16 bandas por lado. O sea, les juro que si lo ecualizaban bien podían escuchar la respiración del artista, ¿no? Y pues era un ecualizador completamente analógico, no tenía absolutamente nada digital. Muy, muy, muy fiel. Pero bueno, entonces la moraleja aquí es que nosotros hacemos tratamiento de señal primero, antes de enviarlo a un amplificador de potencia. Entonces, por esa razón, debemos de proteger también las entradas. Es decir, imagínense que un usuario de esos que instalan el super audio en el coche y se le ocurre, dice, pues mira, primero lo voy a pasar por un amplificador de potencia y luego lo voy a mandar a otro ecualizador, la vuelvo a ecualizar y otra vez otro amplificador de potencia, ¿no? Como si fuera en cascada. Bueno, pues puede ser que a la salida obviamente de potencia pues va a haber galleta, y una forma de limitar, pues no por mucho, porque también se quema obviamente si lo exponen por mucho tiempo, pero digamos que se le ocurrió de momento y dice, pues a ver, lo conecté, pero no funcionó. Y ya le para ahí. Y ya después va con un experto de Campus Aeropuerto y le dice, oye, fíjate que conecté mi equipo así, pero puse un ecualizador, luego puse un amplificador de potencia, luego lo saqué, lo volví a ecualizar, y luego potencia, pero no suena. Y entonces ustedes perfectamente van a decir, bueno, pues lo que pasa es que en la primera etapa ya es suficiente, o sea, ya no puedes volverle a ecualizar. ¿Por qué? Porque la siguiente etapa del ecualizador te va a recibir solamente una pequeña señal, si no lo está saturando. Entonces, ¿qué pasa? Pues que dentro del el ecualizador a la entrada va a tener limitadores de voltaje. Y por ejemplo, podemos hacer, si ponemos en complemento estos dos que hemos visto aquí, el positivo y el negativo, entonces vamos a hacer lo que sería un clamping. Y ese clamping nos permite evitar más allá que se vaya la señal de entrada, más allá de un valor límite, tanto superior como inferior. Entonces, ¿qué logramos con esto? Pues vamos a simularlo, vamos a escribir otro diodo aquí. Y yo creo que todo el mundo ya se está imaginando qué es lo que va a suceder. Lo vamos a poner de manera inversa. Abajo esa etiquetita para acá. Un poquito. Ok. Y entonces, cuando corramos esto, fíjense que la señal va a quedar atrapada entre dos valores de voltaje superior, que es de 78, y otro valor que es de menos 78. Entonces ya está limitando la entrada a un cierto rango de valores. Es decir, yo no voy a permitir la entrada más arriba de 700 milivolts y no más abajo de 700 milivolts. Entonces, si esta señal llega a la entrada, ustedes rechazarían toda esta parte y rechazarían toda esta parte y estarían protegiendo el circuito con esto. ¿Sí se entiende? Sí, de acuerdo. Entonces, bueno, así es como funciona esta parte. Esto es el clamping diodes. Y por ejemplo, si vamos a buscar un micro, pues ya sí, para cuando se hablen de clamping diodes, pues para ustedes va a ser algo tan común, ¿no? Vamos a buscar uno de microchip.
Vamos a ver si hay algo automotriz. Ah, órale. Ahí está. Vamos a ver uno de 32 bits. Vamos a ver si aquí hay. Vamos a coger uno al azar, no importa. Ahorita. 32 bits, por lo regular ya todos estos, de acuerdo al corte, pues ya son microcontroladores de ese ancho de bus. Vamos a pedir aquí la hoja de datos. Vamos a abrirla. Ok. Y vamos a buscar aquí, fíjense, control F. Ups. Bueno, lo estoy escribiendo mal. ¿No tienen protecciones? No manches. Con razón no los ocupan. Son muy payasones en esta parte de la industria automotriz. Y les piden que tenga eso. Bueno, debe estar en los ADCs. Vamos a ver. Uy, híjole. Vamos a ver si hay input protection. Inputs. Paradores. Pull-up resistors, series diodes, and capacitors and pins are not recommended as they will interfere with the programmable communications to devices. Such discrete components are an application requirement should be in programming the booking alternatively refer to the AC/DC characteristics and timing requirements information in the respective device flash programming specification for information capacitor limits. A ver esto. A ver si aquí dije algo, pero bueno, ahorita vemos. Aquí tal vez lo maneje como límites, pero no dice. Muy mal por Microchip, ¿no? Y por eso no los ven en los coches, pues así como no se ponen al tiro.
Capture modes. Ajá. User resolution. Conversion speeds hasta 222 kilomuestras por segundo para un modo de 12 bits y 200 kilomuestras por segundo para modo 10 bits. Hasta 17 entradas analógicas. Voltaje externo de referencia. Sample and hold amplifier. Documentary show. Scan compare operation private. Result for utilizados fixed length. Conversion result buffer. Ajá. Pero no tiene cómo está la entrada. Bueno, regularmente aquí a la entrada, este es el sampling holder, un capacitor que sostiene la muestra que están convirtiendo. Entonces, y hay un multiplexor, pero aquí debería de tener precisamente esa protección. Eso justo en las entradas de conversión analógicas. Aquí es también the analog inputs are connected through a multiplexer to the SHA, que es este sample holding. Y estaba por aquí. Es decir, sample and hold amplifier. Por la diferencia de conversión, qué chafada. Pero sí debe estar protegido, o sea, no lo dejan así como que a lo que Dios quiera, ¿no? Les digo, porque estas cosas deben de cumplir, deben de cumplir esos requisitos, si no, pues no nos sirven. O sea, no son aceptados. ¿Por qué? Porque no serían susceptibles a ruidos. Entonces debería traer esos recortadores, pero al parecer no los traen. Bueno, vamos a poner un Cypress. Microchip, me has decepcionado. Un Infineon. Simón. Clic. Ah, dice que no se la sabe. Ok. Aquí está. Traveo 2 Family Cortex. Aquí está. Este sí debe traer. Clamp. Vamos a buscar por clamp. Corriente inyectada. Creo que no. A ver, ADC.
aquí en los periféricos, periferials. No. Vamos a brincarnos esto y le damos acá un clic para que no se pase de rosca, por si no, ahí no vamos a terminar nunca. Oh, dice que no. No, creo que no le gusta. No se vale muchos así. Hacer el procesador de ahí, de lector de PDF. ¿Qué hace eso? No nos deja ver. Ok, aquí vamos. Quiero ver el circuito de C, porque es así. Bueno, aquí a la derecha, no sé en cuál voy. Vamos a ver qué hay acá abajo. No es. Bueno, y como verán, son 206 páginas de microcontrolador. O sea, esto es una tesis. Porque estos micros pues ya tienen como 10,000 funciones. Pero estos son los de Arrebis a los que sí se van a enfrentar. Como vieron un moco chip, pues no sirve. Entonces, esto es la guerra. Aquí sí ya se sabe qué onda. Puros dispositivos de este pelo van a encontrar en los próximos aparatos que estén trabajando. Entonces, y a puños, entonces pues es mejor irnos haciendo la idea. Oh, no quiero bajar. Ah, aquí. Esto. ¿Por qué no encuentro ese circuito de protección? ¿De qué se trata? Protection. Ah, aquí estaba. Protection diode. ¿Ven? Por fin, ¿no? Entonces, estas, recomiendan poner el limitador de corriente, ¿ya ven? Precisamente para estos circuitos de protección. Tanto superiores como inferiores. Entonces, cuando ustedes superan, ahorita vamos a ver cómo funcionan estas fuentes que están aquí conectadas, pero si se fijan a las entradas, son estos diodos que están aquí, pues son clámpicos, ¿vale? Para limitar el voltaje de estas cosas. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué dice aquí? Si los dispositivos semiconductores pueden ser permanentemente dañados si se les estresa, bueno, si se les aplica demasiado estrés, incluyendo no tener limitación de voltaje, corriente o temperatura en exceso de los rangos máximos absolutos. Y para no exceder esos rangos, pues internamente ellos ponen estos diodos, ya están internos en el dispositivo, pero les dice a ustedes que pongan una resistencia limitadora. Entonces, esa resistencia limitadora en algunos casos se la sugiere, y en algunos otros no. Este es un smoothing capacitor, es un paralizar la señal de entrada, ¿vale? Pero de manera general, esto en muchos casos es incluso requisito. Bueno, por fin encontramos ahí. Entonces, si se fijan, es esta aplicación de esto, ¿vale? Entonces, lo que estaba allí eran los biased clippers. ¿Qué son un bias clipper? Bueno, si nosotros queremos incrementar ese valor de paso un poquito más, pues agregamos una fuente de voltaje. Bueno, ahorita en primera instancia
le ponemos una fuente de voltaje. Puede ser, esa fuente de voltaje puede generarse de distintas formas, pero ahorita la más fácil es esta. Supongamos que tenemos una batería aquí de cierta cantidad de volts, ¿sale? Entonces, aunque aquí esté positivo y aquí negativo, este diodo no va a conducir. ¿Por qué? Porque necesita 0.7 más la batería que está aquí. ¿Recuerdan? Si hicieran análisis de Kirchhoff, verían que esta batería incrementa el valor necesario para que este diodo entre en conducción. Imagínense que aquí es 1 volt, entonces, y aquí tenemos 1 volt. Entonces la diferencia de aquí, de 1 volt y 1 volt, la caída a través del diodo, pues es 0. Por lo tanto, no va a conducir. Si esto es 1 volt, va a necesitar 1.7 aquí para que comience a conducir el diodo. Entonces, hasta que se eleve a 1.7, mientras tanto, en algún lugar de México, o sea, aquí RL, va a estar sufriendo esos 1.7. ¿Sí me explico? Y de manera inversa, también con el otro recortado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos ampliar esta banda de paso de aquí de 0.7, pues tendríamos que adicionar, quería alejarlo, unas pequeñas fuentecitas de voltaje. Les voy a poner como están ahí. No sé, creo que están misceláneos. Battery. Un poco amontonado. Vamos a tener que ampliar el circuito. Dejó la fuente muy gandalla. Dice que no le cae bien. Órale. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, que en esta vamos a ponerle 1 volt. Y esta vamos a ponerle 2. Bueno, 1 volt primero. Entonces fíjense qué va a suceder. Vamos a correrlo. Y ya ampliamos la banda de paso ayer. Entonces, técnicamente hemos subido nada más lo que nos faltaba aquí. El 1 volt más los 0.7, que son 1.7, y bajado aquí. Pasa, por ejemplo, si esta la ponemos a 2 volts, pues obviamente vamos a dejar la parte de abajo. Entonces con eso, por ejemplo, si yo quiero que mi señal no pase de 5 volts o de 3 volts y 0 en la parte de abajo, bueno, casi 0, pues por ejemplo podría hacer eso, ¿no? Podría poner este en 0 y podría decir que quiero la otra a 1 volt. Entonces de esa forma estoy protegiendo que solo entre un voltaje positivo al pin y entonces cumplo con este requisito. ¿Sí? Y obviamente este resistor limitante pues no es nada más que este RS que estamos poniendo aquí. ¿Vale? ¿Cómo ven? Está bueno. Obviamente aquí el detalle, hay algo interesante. Ustedes no pueden exceder la corriente máxima. Esto que está aquí RL representa la entrada del micro. Es decir, en este caso estaría representando ya lo que sigue de este lado de acá. Está interno en el microcontrolador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este pin tiene algo que se le llama injection current. Entonces, si le ponen aquí injection current, miren, los puertos 11 y 21 no deben de ser utilizados para inyección de corriente. Pero bueno, aquí les especifica, aunque no dice, debe decir máxima inyección. A ver, input
Injection. Oh, te voy a decir. Injection. Aquí está. Maximum positive clamp current per supply pin. Entonces, lo más que ustedes pueden inyectar al pin de corriente son 10 miliamperes. Entonces, si esta señal que tenemos aquí, ¿cómo harían ustedes para que la resistencia no pueda haber más de 10 miliamperes? El injection current sería la corriente que está entrando en esta parte a través de la resistencia. Entonces yo tengo que ingeniármelas para que en la máxima corriente de inyección no supere los 10 miliamperes. Entonces eso va a ser a través de esta resistencia que está aquí. Y voy a decirle, pues necesito un cierto valor. Por ejemplo, si son 5 volts y yo tengo máxima inyección de corriente de 10 miliamperes, entonces voy a tener 5 entre 10 milis. ¿Y cuánto sería esa resistencia? De 500. ¿De 500? Entonces aquí tendré que poner mínimo una resistencia de 500 ohms para asegurar que yo no tengo estoy sobrepasando la capacidad de inyección de corriente. ¿A qué se refiere la inyección de corriente? Pues a que a través de ese pin yo no puedo dejar que pase mayor cantidad de corriente, porque si no se destruye el dispositivo. Entonces lo recomendable pues obviamente va a ser trabajar por encima, y la mínima es 500, pero no quiere decir que tengo que trabajar ahí. Puedo poner aquí una resistencia de 1 kilo a la entrada del micro, y entonces con eso estoy limitando la corriente de inyección hacia el pin. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí viene una advertencia. Aquí viene una advertencia en injection current. Dice, por ejemplo, en algunos casos no está permitida la inyección de corriente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque si están vecinos a puertos donde tienen puertos de conversión de voltaje, de entradas analógicas, esa inyección de corriente va a provocar que el voltaje de referencia al cero contra el que está comparando su entrada analógica se desplace. Es decir, que no sea 0, que sea, por ejemplo, 0.1, y entonces, como las conversiones adentro son muy precisas, si mueven 0.1 de volt, entonces ya van a estar convirtiendo mal. ¿Sí me explico? Entonces, ese cuidado también debemos de tener cuando diseñamos, que decimos, ok, ya me pasé de listo con la inyección de corriente hacia el pin, entonces yo debo cuidar que no haya inyección. ¿Por qué? Porque eso me va a mover el voltaje de referencia inferior, y entonces las conversiones ya no van a dar. Imagínense que eso sea un sensor de algo de seguridad y muevan la referencia. Entonces el sensor va a decir, pues está dentro de rango, y resulta que ya le mochó la cabeza a alguien, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él está pensando que está dentro de rango, no sensa correctamente y hace algo erróneo. Entonces, y fíjense, o sea, hasta dónde puede proyectarse un problema de este estilo. O sea, el no considerar, por ejemplo, la inyección de corriente hacia un dispositivo. ¿Vale? Entonces, bueno, importante todo esto. Cada estructura de estas de circuitos, se fijan, pues aquí se ve muy sencilla, ¿no? Decir, pues sí, mira, pues son recortadores de señal con voltaje de polarización, pero en realidad son circuitos de aplicación que más adelante los van a ver ya en diseño. Esto sí está en los diseños. Esto es de ley. Y bueno, aquí hay algunas formas de hacer esos voltajes. Los pueden, si quieren, revisar. Ya se nos acabó el tiempo, pero lo pueden revisar.
Y ya lo último que veríamos es un clamper, que es ya muy rápido, y directamente aquí nos vamos a los BJTs. No sé, fíjense, hasta aquí yo les he platicado de cómo es el diseño electrónico, todos estos circuitos que pues no nos explican, o sea, sí nos dicen, por ejemplo, comúnmente nos dan una clase, nos dicen, pues este es un recortado de señal, ¿no? Y ya, adiós. Y pues te quedas en seco, dices, bueno, ¿y para qué sirve? ¿Dónde lo va a aplicar o qué? Pues yo no, a diferencia de ustedes, a mí no me dijeron que existían estas cosas, yo ni siquiera sabía. Y y no los vi como tal. O sea, a mí lo único que les enseñan de Dios son rectificadores y se acabó. Y eso medio explicado. Entonces, yo no vi muchas características, por ejemplo, las corrientes de fuga, las corrientes en inversa, todo eso que sí importa y sí impacta mucho en el diseño. O sea, si no, les digo, por cuestiones de calidad, que eso también es otra cosa que van a tener que entrarle. Si ustedes no cumplen con los requerimientos de los diseños, de clientes, de normas, entonces su diseño pues no va a pasar. Y cualquiera diría, pero si está bien padre, hace las cosas. Sí, pero si lo llevan a un campo de pruebas, van a ver que falla completamente. Y entonces uno dice, pero me quieres ver la cara, ¿no? O de plano no quieres ver mi diseño. No, en realidad quizás lo único que te falta es pulir esos detalles. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo se ha observado el comportamiento que tienen determinadas prácticas en el diseño. Entonces, mi idea de mostrarles, por ejemplo, ahorita en el campo donde estoy, pues sí es automotriz, pero no dudo que en la parte médica también tengan todos estos requerimientos y quizás incluso más estrictos. Entonces, yo creo y estoy seguro que si ustedes van viendo dónde se aplica y cómo está a nivel detalle todo esto, les va a servir mucho más que a que simplemente les diga, pon un divisor de tensión. O sea, eso lo sabe hacer hasta Pepito, ¿no? O sea, realmente no tiene mayor chiste. Un divisor de tensión que polarizas no sé cómo. Sí está bien, pero propiamente una característica de diseño no estriba ahí. Si ustedes van a la industria y le dicen, pues yo sé pues, hacer divisores de tensión y sé polarizar BJTs con un emisor común, le dice, pues mucho gusto, aquí como 500 saben, hasta el cocinero sabe. Dice, ay, caray. Entonces, no, pues aquí lo que queremos es ver si estás cumpliendo los requerimientos de diseño y a qué nivel. Por ejemplo, esto que está aquí, esto impacta, por ejemplo, en un nivel de seguridad que se llama Functional Safety, que todos los de empresas que tienen que ver con equipos que van directamente al uso humano en la vida cotidiana, tienen ese departamento y hace análisis de riesgos que puede representar el producto. Entonces, Functional Safety le da clasificación, le llaman ASIL, es análisis de riesgos de no sé qué diablos, y tiene clasificaciones en una matriz y parte desde problemas que solamente causan disgustos a un cliente hasta problemas que pueden tomar la vida de las personas. Entonces, cuando ustedes les hacen una revisión en esa parte, en un ASIL, y les dicen, ¿sabes qué? Tiene que cumplir con el ASIL A, que es el más gacho, dicen, no, pues es que este producto puede llegar a matar personas. Entonces, a ver, pásame todos los requisitos de Functional Safety y les van a todo el listado y dicen, hijo la guayaba, o sea, además de esto, yo tengo que cumplir con lo que me pide el cliente. ¿Y hasta dónde creen que ponen la parte de sí jala o no jala? Pues hasta el final, o sea, eso se supone que sí jala. Número 2, que cumple lo que te está pidiendo tu cliente. Y número 3, que cumple con las normas de seguridad. Entonces,
no es nada más, les digo, colocar aquí piezas y jala 1 minuto y gracias. No. O sea, debes decir, sí, jala todo esto y en tales condiciones y puede ser sometido a esto y esto. Y entonces tú ya pones las condiciones. ¿Sabes qué? Pues esto no es equipo para abuso o no es un equipo para utilizar en lugares salinos, etcétera. Pero esas condiciones las pones y haces un análisis de riesgo que se llama DFMEA y ahí especificas, este es el riesgo que corre tal bloque si se somete a tales condiciones de operación. Entonces les digo, o sea, todo esto pues conforma lo que es verdaderamente el diseño. Yo les hablo desde mi trinchera, posiblemente en biomédica. La trinchera de biomédica pues debe tener sus propias reglas de juego. La cuestión de aviación o de alguna otra cosa, ambiente, debe tener también sus normativas. Y para acabarla de molar, los componentes que utilicen deben ser PV free, o sea, libres de plomo, y cumplir el ROS, que es el Risk of Hazardous Substances, que es no deben estar libres de sustancias tóxicas. Entonces, todo eso debe cumplir un diseño. Como verán, les digo, hasta colocar una resistencia y todo eso viene a complicar un diseño electrónico. ¿Sí? Bueno, chicos, pues ya nos pasamos de la hora, pero quería mostrarles este tema y luego engarzando un poquito a lo que es la aplicación ya a nivel real. ¿Vale? Pues aquí le paramos. Nos vemos el lunes. Y si quieren ya ir adelantando un poquito lo de los BJT, si quieren leer, es el capítulo 6. Fundamentos de BJTs, que quiere decir Bipolar Junction Transistor. Son los primeros que surgieron. Y sobre esos vamos a empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, profe. Ok, chicos, pues nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego, que tenga buen Gracias, Gracias, profe. profe. De nada. Bonito fin. Igualmente.